El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, aquellos que realmente están buscando del Señor en este tiempo. El Señor hable a nuestros corazones. Amén. Cuando uno mira la palabra de Dios, cuando uno mira realmente atentamente y miramos el mundo, vemos lo que está pasando en el mundo en la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno mira este libro de Proverbios, a partir del versículo 8, el capítulo 1, versículo 8 hasta el 33, uno encuentra lo que está pasando en el mundo, ¿no? Los jóvenes o adolescentes que cometen delitos el día de hoy, es como dice aquí, ¿no? Tú lo lees, dice, ¿no? Devorémoslos vivos como el sol, enteros como lo que desciende en el abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas y llenaremos nuestras casas de botín. Está hablando, ¿no?, de la violencia, de todo lo que hay el día de hoy, ahí está escrito, ¿no? Y también a partir del versículo 20 encontramos cómo Dios está, ¿no? Dios a través de la iglesia, a través de aquellos que predican o enseñan o son testigos de Dios, Él está llamando al hombre a que se acerque a Él, a que lo busquen, a que realmente busquen de Dios. Pero al final también nos está diciendo lo que va a pasar, ¿no?, si es que no le hacemos caso a Dios, ¿no? El castigo que va a venir, ¿no? El castigo que va a venir sobre las personas o sobre la humanidad que no le busca a Dios. Es siempre bueno, alguien decía que cuando tú vas a leer la noticia, antes léete la Biblia y vas a ver que lo que lees en la noticia está acá ya en la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por la gran bendición que tú nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, que eres Dios, hables a nuestras vidas por medio de tu santa y poderosa palabra, Señor. Ministranos, Señor. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, Señor. Tu palabra nunca retorna vacía. Dice así Proverbios 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda la senda del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Tomen asiento. El tema es entendiendo el temor del Señor. Nosotros tendremos conocimiento de Dios y sabiduría. El proverbista ha presentado del 1 al 7 el propósito del proverbio, ¿no? Y ha comenzado a trabajar con el caso de las personas que son simples, las personas que no quieren realmente escuchar los consejos de Dios o los consejos de los padres que temen a Dios. Simple es toda persona que se deja manejar. El día de hoy, de la gran humanidad que hay, ya tenemos 14 billones, creo, ya estamos de habitantes,
ya por lo menos el 12 billones, de 10 a 12 billones de personas son simples, se dejan manipular. Y ahora con este sistema que tenemos de las redes sociales, son más fácil todavía. Simple es una persona que deja que las cosas pasen y nunca trata que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces el Señor plantea la gran necesidad de la sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría no del hombre, sino la de Dios. Entonces ya ha hablado y Él ha proclamado la gran necesidad de la sabiduría, y aquellos que se someten a Dios y pueden aceptar el plan de Dios para sus vidas van a comenzar poco a poco a ir viviendo sabiamente. Pero aquellos que no, Dios, así como promete bendición, también Dios promete de que cuando hayan las tribulaciones, así como se ríen de Él y se burlan de Él, Él también hará lo mismo, dice, ¿no? Pero el tema es cómo yo puedo, ¿no?, ir procesando en mi vida la sabiduría de Dios. Cómo yo puedo ir procesando en mi vida el conocimiento de Dios. Y aquí el proverbista dice en el 2:1, hijo mío, primero, Dios, aquí el que está hablando no es Salomón, pero en realidad las palabras son de Dios para los hombres. No solamente para los jóvenes, primeramente para los jóvenes, porque está dirigido Proverbios en su gran mayoría hacia los jóvenes, pero aquí la palabra hijo mío está hablando de una posesión, ¿no? En su gran mayoría, porque el tema es que los jóvenes siempre son, el adolescente y el joven siempre vive una vida muy simple cuando no quiere hacer las cosas en el orden de Dios y piensa que las cosas son fáciles, que no le va a pasar nada, y es todo lo contrario, ¿no? Dice hijo mío, entonces ¿qué significa? Que hay una relación entre Dios y esta persona a quien Él está hablando, ¿no? Entonces se supone que la persona a quien Él está hablando es una persona que ya ha tenido un encuentro con Dios, que ha sido salvado, que ha sido convertido por Dios y es su hijo, es su posición. Es decir, Dios habla de mío, de posesión. Dios lo considera como si fuera de Él. Por eso dice hijo mío, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo primero, para adquirir sabiduría, tenemos que aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que aceptar que necesitamos salir de la simpleza, que necesitamos salir del pecado y arrepentirnos realmente. Dios, por medio de su poderosa y santa palabra y su Espíritu Santo, nos provocan arrepentirnos, nos llevan a arrepentimiento, porque Dios nos llama a salvación y Él nos salva y nos convierte. Lo primero que el Señor va a hacer, ¿qué plantea Él? Primero, si recibes mis palabras. Si recibes mis palabras. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Todo lo que tú tienes ahí, ¿no? Si lo tienes en virtual en tu Biblia, los 66 libros de la Biblia son toda la palabra. Si recibes mi palabra, entonces aquí el Señor está dando que lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra de Dios. Tú no recibes algo que no te agrada, no recibes algo que no te interesa, lo vas a rechazar. Entonces, si tú realmente estás interesado en buscar las cosas de Dios, tienes que recibir la palabra de Dios, porque es de Dios precisamente. Entonces, en segundo lugar, atesoras mi mandamiento dentro de ti. Dice, atesoras mis mandamientos dentro de ti. Esta es la reina, esta es las Américas, dice, atesoras, valoras, le das el valor a los mandamientos, a los mandatos, que en la palabra de Dios hay mandatos. Hay mandamientos que Dios establece. Y nosotros somos sus hijos, Él no negocia sus mandatos. Sus mandatos se tienen que cumplir sí o sí. Por eso dice, hijo mío. Entonces no es como el día de hoy, que todo el hombre lo quiere negociar. Que si quiero lo acepto, si no quiero no lo acepto. El hombre está en una rebelión total porque sencillamente es simple. Su realidad delante de Dios es totalmente desconocida. Dios no lo conoce a él, no tiene ninguna relación con él y el hombre no tiene ningún interés en Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, tenemos que valorar esta palabra, tenemos que atesorar, es decir, tenemos que darle el peso, lo que realmente debe tener, lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda,
los mandamientos, los mandatos, tienen que estar ¿dónde? Dentro de nosotros, en el hombre interior. No solamente en la mente, sino en todo nuestro hombre interior, que es espíritu y alma y espíritu. Lo ideal es que esa palabra esté encarnada en nosotros, que esa palabra se haya hecho realidad en nosotros, que nosotros lo podamos entender con claridad y podamos realmente aplicarla a nuestras vidas. Es importante: atesoras mis mandamientos dentro de ti o en el hombre interior. En el versículo, a ver, porque la sabiduría, en el 10, dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón, ¿no? Entonces acá el Señor dice, atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y en el 10 dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón, es decir, entrará en el hombre interior. Aquí lo que el proverbista va a hacer es desarrollar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la primera parte del versículo 2 hasta el versículo 4, él nos va a decir qué tenemos que hacer nosotros para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender la palabra de Dios, para poderla que ella comience a atesorarnos, la comencemos a atesorar, la comencemos a valorar, porque la hemos recibido y sabemos que es palabra de Dios y es palabra santa. Pero esa palabra, para que se pueda atesorar en mi ser, en mi interior, para que se pueda quedar dentro de mí, yo tengo que primero dar oído a la sabiduría. Lo primero que tengo que hacer es dar oído a la sabiduría. La sabiduría la palabra de Dios está llena de la sabiduría de Dios, y también tú y toda la creación. Cuando te hablo de nosotros como creación, como personas creadas con una armonía perfecta, es increíble. El ser humano es la gloria de la creación de Dios. Es decir, cuando Dios creó al hombre, al único que hizo a su imagen y semejanza fue al hombre. El hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Cuando se convierte a Dios, es restaurado y comienza a tener una relación con Él gradualmente, secuencialmente, y va a ir creciendo en esa relación. Pero el hombre que no tiene a Cristo en su corazón tiene distorsionada por el pecado toda esa semejanza al Señor. Por eso es que el hombre puede hacer algunas cosas que a veces nos pueden asombrar, ¿no? Hacer descubrimientos, desarrollar cosas increíbles como vemos el día de hoy, ¿no? Pero nosotros tenemos que primero darle oído. ¿Qué significa oído? Oír, poner toda la atención. ¿No? Cuando uno estudia y realmente quiere estudiar y quiere ser alguien, tiene que estudiar oyendo, es decir, poniendo todo el esfuerzo y sacrificio para entender las cosas. Porque si tú quieres aprender y vivir, y después vivir conforme a lo que tú estás aprendiendo, tienes que poner todo tu ser. Estoy hablando aquí en forma general. No estoy hablando ahorita no solamente en la palabra de Dios, sino aún para tu propia vida. En estos días yo miro ahí en la República, saca todos los días algunos de los que han sacado el primer puesto en la San Marcos, dice, ¿no? Y la mayoría de lo que yo veo, que ellos se esfuerzan, dice, ¿no? Que estudian un promedio más o menos de 14 a 18 horas diarias, ¿no? A 16 horas, 18 horas, y permanentemente, dice, estudio todos los días, ¿no? Todos los días. La gran mayoría que dicen que están entrevistados y sacan de las carreras, ¿no? De tal carrera, de tal carrera, de tal carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa hay? Ahí hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, de querer aprender. Y si esa persona pone todo su ser, todo su oído, ¿no? Su oído para entender, no es que oír no significa que tú escuchas, una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Tú puedes estar leyendo sin hablar, pero tú estás oyendo, ¿me entiendes? Y tienes que poner toda tu alma, todos tus sentimientos, toda tu voluntad, toda tu mente, la tienes que poner ahí. ¿Por qué? Porque tu objetivo es llegar a una meta. Por eso que acá dice el Señor, pon oído, oye,
oye mi sabiduría. Mira todo, mira el orden, mira mi palabra. No, si tú miras la palabra de Génesis 1:1, los 11 primeros capítulos de Génesis son los más condensados, es decir, los más sipiados. Si hablamos de sipiar, ¿no? Lo más concentrado, que si tú comienzas a sacar el zipping que tiene, es increíble lo que hay en los primeros 11 capítulos de Génesis. Es glorioso, es maravilloso cuando tú vas destapando el Espíritu Santo te va enseñando y te va destapando cada parte de esos primeros 11. Entonces, ¿por qué? Porque tú quieres oír la sabiduría de Dios, cómo Dios creó todas las cosas y cómo los hombres respondieron a la creación de Dios, al orden de Dios, a los mandatos que Dios le dio, cómo los hombres en la primera fase vemos que no oyen a Dios y Dios determina desaparecer a toda esa generación, pero encuentra un hombre justo, ¿no? Que era Noé y sus 7 familiares, ¿no? Después dice, inclina tu corazón al entendimiento, inclina, ¿no? A veces uno de los problemas que tenemos nosotros, y especialmente los jóvenes y adolescentes, es que no inclinan su corazón al entendimiento. Cuando alguien le está enseñando, cuando alguien o está en una clase, puede estar en todo, pero menos en inclinar, en estar dispuesto a escuchar. Yo lo que aconsejo siempre, y a mi hijo lo dije, y a Emily también, le dije, no, tú vas al colegio a estudiar, pero en la clase concéntrate 100%. Cuando el profesor está dando una clase, tú concéntrate 100%. Inclina tu oído a lo que el profesor, el maestro, quien está enseñando. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar un montón de tiempo. Cuando tú estás en la clase conectado 100%, cuando ya tú vas a repasarlo, ya es más fácil. En cambio, si tú estás distraído, estás en todo menos en la clase, olvídate. Tienes que primero repasar y si es que pudiste apuntar o grabaste, volver a repetir hasta entender. Pero si tú te concentras, es distinto. Inclina tu oído al entendimiento, inclina tu corazón. Corazón es todo el ser interior. Hablo de la mente, de los sentimientos, de la voluntad y también de la misma conciencia. ¿Me entiendes? De la misma conciencia. Entonces, inclina tu corazón al entendimiento. Aquí está diciendo, nuestro Señor dice, es el acto de comprender. Entendimiento es el acto de comprender, es la facultad de entender. Ahora, se supone, yo estoy hablando primeramente a creyentes, porque dice, hijo mío, el que puede entender la palabra de Dios, solamente puede entender la palabra de Dios aquel que ha nacido de nuevo. Porque el único que te puede hacer entender la palabra de Dios es Dios. Como decía el otro día, el domingo en la noche les decía a los hermanos, la palabra de Dios es palabra de Dios. Por lo tanto, la única manera de entender la palabra de Dios es con los recursos que Dios nos da. Y el único recurso que Dios nos da y que tenemos es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? El Espíritu Santo es el único que te puede hacer entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cautive tu corazón, para que al entenderlo tú vas a querer grabarla en tu mente. Como dice acá, atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis palabras. Es lo que dice en el 2.1. Hijo mío, si recibes mi palabra y atesoras mis mandamientos en tu interior. Sigue. Porque si clamas, mire, si clamas a la inteligencia, si clamas, Señor, yo no soy inteligente, Señor, pero tú puedes hacerme inteligente. Acá dice, si clamas. Ese es para todos. Tú tienes que clamar, tienes que orar, te pones de rodillas y dices, Señor, yo no entiendo esto. Y le clamas a Dios. Clama, Señor, tú me has hecho un ser inteligente. Yo quiero que tú despiertes en mí la inteligencia para lo que tú quieres que yo guarde tus mandamientos, atesore tus mandamientos y guarde tu palabra, porque si tú no me das la inteligencia, si tú no desarrollas la inteligencia que me has dado, ¿cómo yo voy a hacerlo? Tienes que clamar. Acá está hablando, si clamas, dice. Si clamas, dice, y alzas tu voz
Alza tu voz, dice, alza tu voz. Es decir, no solamente exclamar ya, decirle, Señor, qué difícil es esto, no entiendo nada. Estoy como Salomón, no sé ni entrar ni salir, no sé por dónde comienza este problema y por dónde va a terminar. Mire, cómo aquí el Señor nos está enseñando el proceso de llegar a tener sabiduría de Dios y conocimiento de Él. Porque esto, si tú y yo lo aplicamos a nuestra vida permanentemente, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, cuando el Señor me ha mandado un mandato, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No, mi papá es así, 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 mi mamá es así, así, y yo los odio, no los quiero. El Señor te dice, eres un simple, eres un necio, eres un rebelde. Yo te estoy diciendo que tú tienes que amarlo, que tú tienes que honrarlo. Ese es el mandamiento que te ha dado. Te estoy diciendo que yo soy el que tengo que tener el primer lugar en tu vida. ¿No te he dicho que yo soy el que tengo que tener el primer lugar en tu vida? ¿No te estoy diciendo? El Señor no te va a decir, tú eres un bruto. No. Él te va a decir, clama a la inteligencia. Inclina tu corazón al entendimiento. Oye todo lo que es sabio. Porque el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros tengamos una relación íntima y profunda con Él. Él nos quiere hacer entendidos. Él nos quiere hacer sabios. Él nos quiere hacer inteligentes. ¿Me entiende? Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Dice, hijo mío, si recibes mi palabra y atesoras mis mandamientos dentro de ti, ¿qué cosa? ¿Cómo lo hago? Oyendo la sabiduría, inclinando. Yo tengo que poner toda mi intención cuando voy a estudiar la palabra, cuando vengo al culto, cuando sea. Y esto también aplícalo a tus estudios. Haz lo mismo, son los mismos principios. Y vas a ver que vas a llegar a lugares que jamás pensaste que podías llegar. Porque todo el conocimiento, todo lo que existe en la tierra, viene de parte de Dios. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo buen nombre, viene de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces, porque Dios es poderoso. Dice, si lo buscas como a la plata, es decir, esto es más importante que ser profesional, que tener maestría, doctorado, que ser empresario. Es más que cualquier tesoro que te pueda dar el mundo. Porque vas a hallar, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios. Vas a conocer a Dios. Y lo vas a amar a Dios sobre todas las cosas y vas a ver los beneficios que más adelante Él va a decir cuáles son los beneficios de llegar a este nivel, de seguir en ese nivel y crecer en ese nivel. Porque no solamente Él te dice, haz, también te va a decir cuáles son los beneficios que tú vas a obtener si llegas a ese nivel. Dice, entonces, si la buscas como plata, hay que buscarlo. Hay que, ¿qué cosa buscar? La palabra de Dios. Atesorar los mandamientos, guardar en nuestro corazón su palabra. Y lo procuras como a tesoros escondidos. Nosotros somos bien, a veces mediocres, ¿no? Bien mediocres somos a veces. A veces nos portamos bien mediocres, a veces somos tontos útiles, ¿no? Porque nuestro sueño, por ejemplo, es tener un iPad, ¿no? O tener una computadora o lo que está de moda, no sé lo que está de moda, ¿no? Y soñamos por eso, ¿no? Un carro último modelo, esas cosas, ¿no? Y ahí nos quedamos dando vuelta como trompo, ¿no? Y somos mediocres, y nos volvemos mediocres, nos volvemos tontos útiles, nos convertimos en entes de consumo de Satanás y el sistema del mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿me entiende? El que gobierna y reina en este mundo es Satanás, en las personas que no tienen a Cristo. Y él tiene todo un sistema. Satanás no es bruto como muchos piensan, no. Satanás mantiene las cualidades que Dios le dio cuando lo creó como un ángel. ¿Me entiende? Él no perdió nada, él no ha perdido nada de eso. Lo que ha perdido es que nunca va a estar en la presencia de Dios y que está instituido para siempre y su destino es el lago de fuego. Satanás es tan astuto como el arcángel
como el arcángel Miguel, tiene la misma sabiduría, pero no tiene el poder, ¿me entiende? Porque en la Biblia dice que hay un ángel que es poderoso, un ángel que Dios tiene ahí, que ese ángel lo va a atar a él y lo va a llevar a 1000 años atado. Entonces hay un ángel que Dios lo retiene, ese ángel, que no venga, pero tiene inteligencia. Entonces por eso que el sistema, por eso que nosotros nos metemos dentro de ese sistema a veces, y ahora estamos tan inmersos en ese sistema y no nos damos cuenta. Por eso digo que somos mediocres, somos tontos útiles y no nos damos cuenta. Y por eso dice, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como la pata y la procuras como tesoro escondido, entonces, mire, ¿entenderás qué cosa? No dice, entonces tendrás mucho dinero, tendrás mucha cosa. No, entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová. Mire, ¿y cuál es el tema principal del libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, entenderás el temor de Jehová. Si hacemos eso, entonces vamos a temer a Dios. Y dice, y descubrirás el conocimiento de Dios, porque tú no puedes tener temor de Dios si no conoces a Dios. Es lo que Dios quiere que lo conozcamos. Y en la medida que tú vas conociendo a Dios, más temor de Dios vas a tener. Y al tener más temor de Dios, más sabio vas a ser, ¿me entiendes? Aquí está describiendo. Aquí Salomón está describiendo lo que dice el 1.6. Entonces entenderás, el 1.7, perdón, de Proverbios, entonces entenderás el temor de Dios. No dice, teme a Dios, pero ¿cómo? No sé. Para temer a Dios hay que guardar la palabra y atesorar los mandamientos de Dios. ¿Me entiende? Y aquí está diciendo cómo es que tenemos que guardar la palabra y atesorar. Si guardamos la palabra de Dios y atesoramos la palabra de Dios, que la hace el Espíritu Santo, y comenzamos a hacer todo lo que dice aquí, Dios, ¿no? Dando oído a la sabiduría de Dios, inclinando nuestro corazón al entendimiento, a las cosas que alguien nos está predicando, enseñando, vamos entendiendo también nosotros con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Si le clamamos a la inteligencia, si alzamos la voz, no entiendo. Y si la buscamos como la plata y lo procuramos como los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios en el nivel que Dios quiere que tú estés. Como dije, es gradualmente. Es poco a poco. Tú vas a ir creciendo en el temor a Dios. Cuanto más te metas en tener comunión con Dios por medio de su palabra y comienzas a recibir la palabra, recibes la palabra y la atesoras en tu corazón y la guardas los mandamientos dentro de ti, dentro del hombre interior, ¿me entiendes? No en tu mente, que se puede saber, como cuántas veces he dicho, ¿no? Que hay hombre, hermano, hay personas que saben 3.000, 5.000 versos de la Biblia como nada, pero su vida es un fracaso total. No es que tú te sepas de memoria, eso no es el objetivo. El objetivo es que la palabra de Dios se encarne en ti, que se haga viva. Y sabes, cuando tú sabes que tienes encarnada la palabra de Dios, es cuando tú no pecas contra Dios. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios. Porque conoces que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero también es un Dios, actúa como padre, y que si yo soy su hijo y me porto mal, Él viene y me castiga, y me disciplina. Así nadie sepa lo que yo estoy haciendo, Él va a venir y me va a disciplinar, ¿me entiende? Porque eso dice, entenderás el temor del Señor o de Jehová y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor, mire el 6, porque el Señor da sabiduría. Ahora dice, el Señor es el que da la sabiduría. No es el hombre. Hermano, no creas que hay hombres sabios. No hay hombres sabios sin Dios. Cualquier hombre que es sabio, bajo el temor a Dios, tú vas a ver la característica que ama a Dios, que Dios lo tiene sobre todo, en el primer lugar de su vida, que es la razón de su existencia. Vive por Dios y para Dios y en Dios. No hace nada sin Dios. Porque el Señor da sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento. De su boca. A veces tú estás orando, estás meditando, estás reflexionando en la palabra,
Has oído la sabiduría, has inclinado tu corazón al entendimiento, has clamado a la inteligencia, alzado tu voz al entendimiento y estás en comunión con Dios y de un momento a otro vas a la palabra y comienzas a entenderla como antes no la entendías. Y dices, esto era así. O tienes que hacer algo en el trabajo, en el estudio. Te has estudiado, te has amanecido, te has esforzado, pero primero te presentas delante de Dios, le oras, le clamas a Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de ir a estudiar, antes de ir a trabajar, o te han dado en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio, en el trabajo te han dado hacer un proyecto, y que de eso depende tu nota en el colegio, tu nota en la universidad o tu trabajo. Y tú no sabes cómo hacerlo. Tienes los conocimientos superficiales, pero te presentas delante de Dios, te humillas delante de Dios y haces todo lo que Dios dice en su palabra y repasas todo lo que tienes que ver para hacer ese trabajo y buscas, investigas para hacer el proyecto. Te estás esforzando, estás buscando y de un momento a otro viene a tu mente cosas que Dios quiere que tú hagas. Si estás buscando de Dios, en su misma palabra, la lees y la entiendes como nunca antes la entendiste. En el colegio, el proyecto, no sabías cómo hacerlo y de un momento se abre y comienzas a hacerlo más allá de lo que tú pensaste. En el trabajo, terminas al final haciendo un proyecto más de lo que te pidieron, porque ya no eres tú, sino es Dios. Dice, no, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Lo cree, jóvenes? Así es, de verdad. Yo se lo puedo decir, yo lo he experimentado. A mí una vez tenía 33 años y me dieron a mí administrar prácticamente una empresa. Yo no sabía y nunca fui a la universidad a estudiar administración, ni economía, ni contabilidad. Yo lo que estudié en la universidad fue estadística y matemática pura. Lo único que hacía yo era clamarle a Dios, pedirle a Dios. Me entregaron una empresa quebrada, hermano, una empresa que el dueño había muerto porque consumía droga, pero consumir droga se mató él mismo. 35 años, a la edad de 35 años murió ese muchacho. A mí me entregaron esa empresa. Y el día que salí, hermano, de esa empresa estaba totalmente restaurada. ¿Qué hacía yo? Solamente le pedía a Dios. Yo solamente le pedía a Dios y Dios se encargaba de hacerlo. Dios es poderoso, hermano. Una vez me llamaron, todavía no trabajaba y salía a cobrar, era cobrador de la empresa, salía a cobrar las facturas en ese tiempo. Entonces me dijeron, ahora vas a trabajar en la oficina. Estuve trabajando en la oficina y un día el contador me viene, ahora ya tú vas a ser mi auxiliar. El contador no me enseñó nada, hermano, nada de nada. Acá trabaja, me entregó las cosas. ¿Cómo hago yo? Yo comencé a mirar todo, cómo se hacía la contabilidad. Y a mirar, y a mirar, y a mirar. Y a pedirle a Dios que me ayudara. Y Dios me enseñó. Por eso que sea algo de contabilidad, sea algo de economía. ¿Por qué? Porque le pedí a Dios, ¿me entiende? Pero mientras, acá en Pachacamá, con mi esposa comenzamos esta obra, comenzamos acá a levantar, el Señor le comenzó a levantar la iglesia de Pachacamá mientras trabajábamos en eso. Yo no llegué a ser profesional, pero nunca Dios nos hizo faltar, ¿me entiende? Esto es real, amado hermano, esto no es, pero hay que tener ese compromiso. Dice acá, mire el 7, Él reserva la prosperidad para los rectos. Mire la promesa que Dios da. Él reserva la prosperidad. El Señor reserva o almacena la prosperidad. Significa la sabiduría sólida y eficiente. Es decir, el Señor reserva la sabiduría sólida y eficiente y el éxito perdurable. Eso es lo que significaría aquí esta palabra que dice el Señor, Él reserva, Él tiene un almacén
para ti, para mí, cuando tú haces esto que dice, y en el momento oportuno Él te lo va a entregar. Dice, Él reserva la prosperidad, y la palabra prosperidad puede significar sabiduría sólida y eficiente. ¿Quién quiere una sabiduría sólida y eficiente? ¿Quién quiere ser sólido en su sabiduría y eficiente en su sabiduría? Eso es la promesa que el Señor te da si tú y yo, ¿qué cosa hacemos? Guardamos la palabra de Dios y la atesoramos los mandamientos y todo lo que Él dice que tenemos que hacer. Dice, y Él es escudo para los que andan en integridad. Mire, te va a cuidar, te va a proteger, no solamente te va a llevar a ese nivel, sino que también Él te va a proteger. El Señor es escudo, Él es defensa para los que andan en integridad, para los que andan que buscan la perfección. Porque tú cuando trabajas como si el dueño de la empresa o los funcionarios, como si fueran Jesús, ¿me entiendes? Cuando tú vas a estudiar a la universidad, tú a quien tienes que rendirle el examen es a Jesucristo, a tu Señor, a tu dueño, a tu amo, ¿me entiendes? Porque Él es nuestro dueño, es nuestro amo. Y si lo entendemos, entonces si Él ve en tu corazón ese deseo de honrar, de que tú siempre lo quieres honrar, de que tú siempre lo quieres glorificar, de que tú siempre quieres engrandecer el nombre de Dios, Él se va a encargar de ti. Él va a hacer posible que tú y yo podamos realmente ser hombres que podamos tener el cuidado de Él. El Señor es escudo a los que andan en integridad. Es decir, Él te va a cuidar, Él te va a proteger en este tiempo que es tan difícil. Y sobre todo, tú vas a ser completo. Esa integridad es estar completo, estar entero. ¿Me entiendes? 8. Guarda las sendas del juicio. Mira lo que Dios hace. Como resultado, guarda las sendas del juicio. Es decir, entonces tú vas a poder discernir. Guarda el camino. El juicio es que cualquier cosa que tú tienes que decidir y tomar una decisión, lo vas a hacer basado en ¿qué? En la palabra que estás guardando y en los mandamientos que tú cumples, y le estás clamando que en ese momento tienes que tomar una decisión, porque la palabra juicio es tomar decisión. Le clamas a la inteligencia, le alza tu voz al entendimiento, inclinas tu corazón al entendimiento, y Dios te va a ayudar, hermano. Vas a hacer un buen juicio, vas a tomar una buena decisión, vas a aconsejar correctamente si ya eres un trabajador, ¿me entiendes? O si estás en el colegio y un compañero o una compañera necesita un consejo oportuno, tú le vas a dar correctamente, porque como tú atesoras la palabra, cumple los mandamientos. Entonces guarda las sendas del juicio, las sendas caminos, preserva el camino de sus santos. Es decir, que el Señor, si tú y yo vivimos conforme a estos principios y lo aplicamos, ¿cuáles son los principios? Los principios que están en la palabra de Dios. Atesora los mandamientos, le dices al Señor que vas a cumplir los mandamientos con el poder y la ayuda de Él. Acá dice, preserva el camino de sus santos. Él no va a permitir que tú peques. Él por medio de su palabra y su espíritu te va a decir las consecuencias de los pecados que puedas cometer. Tú no vas a estar como un candidato para ser usado como un simple. Como acá dice, ¿no? En el capítulo 1, dice, también yo, el 25, habéis desatendido todos mis consejos míos, no habéis deseado mi reprensión, también yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temáis. Y cuando venga como tormenta lo que temáis, vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre otros tribulación y angustia. Porque eso vendrá, ¿me entiendes? El proverbista está respondiendo cómo podemos no ser ese tipo de personas. Él está diciendo lo que te va a pasar si tú y yo no andamos en integridad, si no hacemos juicios correctos, si no
si no dejamos que el Señor preserve nuestro camino, nuestro andar diario, nuestra vida, nuestras decisiones. Entonces dice el versículo 9, entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Mire, todo lo que tú puedes, lo que aquí, las promesas que Dios está diciendo que tú puedes hacer. Pero ¿cuál es el secreto? Que guardemos la palabra, que cumplamos los mandamientos, que atesoremos esos mandamientos, que entendamos el propósito de por qué el Señor nos ordena, por qué mi papá, mi mamá me dicen este mandato, este mandamiento hay en esta casa se cumplen estas reglas y se respetan estas reglas. Ahí Dios está orando a través de tu padre, porque también tu padre y tu madre pueden decir, hijo mío, recibe mis palabras, atesora las cosas, los mandatos que te estoy mandando a hacer. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que obedecer. ¿Me entiendes? No solamente es para las cosas de la fe, no, se comienza en la casa, se comienza desde pequeño, desde 1, 2, 3, 4 años, 5 años se le va enseñando al niño, ¿no? Desde pequeño, no hay que esperar que tenga 6 años para enseñarle, no, desde pequeño, desde la edad en que ya pueden discernir entre el bien y el mal o hacer las cosas, ¿no? Si hay año y medio ya sabe que tiene que guardar las cosas, que ha jugado a guardar las cosas, aunque le haga mal, pero ya está aprendiendo, ¿me entiendes? Le estamos enseñando. Y después poco a poco le vamos enseñando la palabra de Dios, le vamos a enseñar los mandamientos y también le vamos a enseñar por qué el mandato de lavarse, de estar limpio, de lavarse la boca, de estar aseado y de esas cosas y un sinnúmero de cosas más. ¿Qué vamos haciendo? Vamos procesando con el niño, con el bebé, con el niño que tiene que él aceptar que hay palabras que su padre, los consejos, las cosas que le dice su papá y los mandatos. Y cuánto más. Entonces cuando ya comienza él por sí mismo a leer la palabra, se le hace más fácil, ¿me entiende? Porque así, eso es, para eso Dios nos ha creado, por eso Dios ha hecho familia. Si no hubiera familia. Por eso la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es un conjunto de personas que temen a Dios y que viven bajo los principios de Dios. Porque Dios quiere que todos nosotros le temamos a Él, tengamos temor de Dios y por lo consiguiente lo conozcamos a Él y por lo consiguiente seamos sabios. Dios no quiere sabios, ¿me entiende? Entonces dice, guarda la senda y preserva el camino de sus santos. Entonces, esa palabra entonces es el resultado. Tú podrás discernir justicia y juicio. Es decir, si tú aplicas todo esto y aceptas lo que Dios te da y lo reconoces, entonces tú vas a ser una persona justa. Vas a tener un buen juicio. Vas a ser equitativo. Nunca vas a ser una persona que va a ser acepción de persona. Y tomarás un buen sendero, tomarás una buena decisión, porque la sabiduría entrará en tu corazón. Mire, ¿por qué razón? Porque la sabiduría entrará en tu corazón. ¿Cuántos quieren que la sabiduría entre en su corazón? Ese es más importante que el oro, que la plata, que cualquier cosa creada, ¿me entiendes? Porque la sabiduría al final es Jesucristo, ¿me entiendes? Ya en el capítulo 8 lo vamos a ver. Es decir, eso es lo más, porque si tú tienes la sabiduría, tú vas a tener lo que Dios quiere que tú tengas. Y lo vas a disfrutar y lo vas a gozar, ¿me entiendes? Que es lo más glorioso y grandioso. Disfrutar lo que Dios te da. Hay gente que tiene cosas y nunca lo disfruta, hermano. Los multimillonarios tienen tantas cosas que no disfrutan nada ya. Nada pueden disfrutar. Todo son momentos nada más o instantes y después ya no quieren. ¿Me entiendes? En cambio, si Dios ha determinado que tú seas una bendición para tu familia, para la iglesia, para la sociedad, para este mundo, Dios lo hará, pero Dios nos quiere sabio. Pero la sabiduría tiene que entrar ¿en dónde? En el corazón. ¿En el corazón qué está? ¿Qué está? La mente. Están los sentimientos. Está la voluntad. ¿Y está qué más? La conciencia. Allí, la gran batalla de nosotros está en el corazón, hermano. Todos los días nosotros batallamos con nuestro corazón. Por eso Jeremías le decía, el Señor le decía a Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero con la medida que tú vas conociendo y guardando la palabra de Dios,
y atesorando los mandamientos y haciendo todo lo que dice aquí, porque esto lo hizo Salomón, el que lo escribió, él lo practicó, vas a ser, ¿qué cosa? Un hombre sabio, porque la sabiduría se meterá en tu corazón. Por eso dice en la parábola del sembrador, ¿qué hace en la primera semilla cuando Jesús explica? Satanás viene, se mete al corazón y te roba toda la palabra. ¿Por qué? Porque no has entendido, no has comprendido, no has valorado. Pero en cambio aquí sí, te vuelves entendido, te vuelves inteligente, te vuelves sabio. ¿Me entiendes? Dios lo hace. Y por nada tú vas a transar con cosas pasajeras, con momentos. Vas a preferir esperar y esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas que Dios quiere. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento, dice, mire, será grato a tu alma. Porque el conocimiento será agradable, será placentero, será dulce. Es decir, cuando ya tú entras en este nivel que Dios quiere que entres, la palabra de Dios va a ser un deleite para ti. Ya no va a ser una carga, ya no va a ser, no, tú te vas a querer encontrar con Dios todos los días para adquirir ese conocimiento y te vas a gozar y te vas a alegrar y te vas a deleitar. Así estés pasando problemas, así estés atribulado, así tengas escasez, ¿me entiende? Eso no va a ser importante. Lo importante es que tu alma, tu interior, tu alma, tu conciencia, tu espíritu van a estar llenos de la presencia del Señor. Dice, la discreción velará sobre... Mire, y estas son el cuidado. Mire el resultado que hace. Como resultado de ser sabio, va a haber la discreción. Dice, la discreción velará sobre ti. Es decir, te guardará. Es decir, el propósito, acá la palabra discreción significa también el propósito por el cual Dios te ha creado. Tú vas a entender que Dios te ha creado para su gloria y para su honra. Dios te ha creado, ya entiendes cuál es el propósito de Dios en tu vida, ya Dios te lo ha dado. Entonces la sabiduría va a velar para que tú no te salgas del propósito de Dios. Te va a guardar, ¿me entiendes? Es decir, no, te estás saliendo fuera de mi propósito, no estás siendo discreto, tienes que ser discreto. Quédate ahí en lo que yo te he dicho, no te vayas a otro lado, no te metas en aquello que yo no te he dicho, yo te he llamado para esto, tú no tienes que estar en el otro lado, tienes que estar aquí. No, pero Señor, es que allá me necesitas. No, acá yo te necesito. Acá hazlo y hazlo bien, ¿me entiendes? Eso es lo que está diciendo, porque la discreción velará, te guardará, la sabiduría. Es decir, la discreción velará sobre ti porque la sabiduría hará que la discreción te vele. Es decir, el propósito, el entendimiento te protegerá. Es decir, el razonamiento te protegerá. El razonamiento. Es decir, de un momento a otro tú antes no pensabas, antes de hacer las cosas, no razonabas, ahora lo vas a razonar. Vas a razonar, ¿me entiendes? Porque la sabiduría como está en ti, está en tu corazón y tú la sigues alimentando todos los días con la palabra y guardando los mandamientos de Dios. Dios te va haciendo crecer en sabiduría, por lo tanto, Él te va a proteger, el entendimiento te va a proteger de no tomar decisiones erradas, de no equivocarte, ¿me entiendes? Porque tú vas a escuchar la voz de Dios, vas a escuchar la voz de la sabiduría, esa voz que está ¿dónde? Que está guardada en tu corazón. ¿Qué está guardado en tu corazón? Está guardado la palabra, esa palabra que todos los días meditas de día y de noche, como dice el salmista, y en su ley medita de día y noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace es exitoso, prospera, logra su objetivo, llega a su razón. Pero hay muchos jóvenes que el día de hoy están desesperados por tener una aventura. Hay muchos que están desesperados por ver qué cosa es más allá de un beso, ¿no? ¿Qué cosa es más allá de un beso? ¿Qué cosa es más allá de una relación sexual? ¿No? Así como hay todo esto, hay todo un sistema
Un sistema terrible que está depravando a la sociedad, que está haciendo cosas tenebrosas, que llega a la inmundicia y que trata al ser humano como cosa, peor que cosa. Hombres y mujeres, no solamente hombres, mujeres también, metidos en la suciedad, en lo nauseabundo de la pornografía, que se alimenta. Cuida a sus niños, aquellos que son todavía niños. Mire sus celulares. Chequee el historial. Busque app que le va a sacar el historial que han borrado para ver realmente qué es lo que ellos tienen. No le tenga confianza a sus hijos. No te tengas confianza en ti mismo. No te confíes en ti mismo, no te confíes en ti mismo. Si te confías en ti mismo y estás esperando que tu corazón te hable, engañoso y perverso es el corazón. El corazón es traicionero, el corazón es pecador, el corazón que no tiene a Cristo es maldito y el corazón que tiene a Cristo y hace cosas se vuelve adúltero. No podemos tener dos señores, o es Dios o es el mundo. ¿Me entiende? Por eso que aquí está hablando Salomón. Dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Increíble, ¿no? Para librarte, para arrebatarte, para liberarte, si es que estás. Si tú comienzas a buscarle a Dios y le pides a Dios que esa palabra la entiendas, que esa palabra, los mandamientos lo comiences a atesorar y le pides al Señor que sea creyente, le entregas esa vida a tu Cristo y comienzas a buscar de Dios. Acá dice la palabra, para librarte, la sabiduría te libra de la senda del mal, te libera, tiene poder y vas a saber por qué lo tienes que dejar, no porque te dijo el pastor, porque te dijo tu mamá, no. Tú mismo vas a entender la suciedad del pecado, de la inmundicia, de la muerte. Nadie te lo tiene que decir. El Espíritu Santo y su palabra te lo van a decir. Que esperes el tiempo de Dios. No dirás que virgen sí, virgen, hombre y mujer tiene que llegar al matrimonio, sí. ¿Me entiendes? Lo pueden. Dios lo puede hacer si tú te sometes a Dios. Si eres sabio, aquí está diciendo, para librarte de la senda del mal. Mal es todo aquello que es malo, malvado, depravado, todo aquello, imagínate todo lo que es malo. Ahí de eso está hablando. Y del hombre que habla cosas perversas. De los que dejan la senda de rectitud. ¿Cuántos han estado con nosotros y el día de hoy no andan en las sendas de la rectitud? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos que comenzaron contigo? ¿Cuántos? ¿No? Dice, para andar en los caminos tenebrosos, en los caminos de destrucción, en los caminos de muerte, en los caminos de oscuridad, en los caminos de miseria. Eso significa la palabra tenebroso, que andan en los caminos de destrucción, de muerte, oscuridad, miseria. Tú lo puedes ver muy bien, hermano. Pero están en un camino de muerte, están en un camino de destrucción. Dígame a alguien que le haya ido bien, hermano. Puede tener todo lo que tiene, pero el día menos pensado, esa persona se le cayó todo. Todo. Y después están desesperados que uno vaya a orar por ellos. Y después dicen, pero pastor, usted no fue a orar. Mano, yo quise ir a orar, pero Dios lo impidió. De verdad, sí me ha pasado casos. De personas que han estado aquí en esta iglesia y en otra iglesia y después han estado en una condición terrible a punto de morir y buscando que alguien vaya y llamándome. Y no es que uno no quiera ir, hermano, de verdad Dios presenta obstáculos. Y cuando dice Dios es no, se acabó. Porque ese hombre, esa mujer me deshonró y no tiene, él ya dio, mi ira está sobre él y por esa razón está en esa condición y yo estoy haciendo juicio sobre él. Y cuando Dios ordena, hermano, no hay nadie. Así toda la iglesia quiere ir, Dios va a poner obstáculos. ¿Me entiende? Por eso que Dios nos quiere sabios.
Por eso dice, de los que dejan la senda de rectitud para andar en los caminos tenebrosos. Los caminos significa acá el carácter moral. ¿Cuál es nuestro carácter moral? ¿Cuál es nuestra formación? Tiene que ser una formación cristiana. De los que se deleitan en hacer el mal. Hay gente que se deleita el día de hoy, hermano. Hay gente que se deleita y se regocijan en las perversidades del mal. Lo hay. Lo hay, usted lo está viendo todos los días en este tiempo, que parece que como Dios no estuviera. No, Dios está ahí. Pero el hombre la sociedad está tan mala y tan perversa y se ha vuelto tan endurecida su corazón que rechazan a Dios, pero cuando tienen problemas buscan desesperadamente a Dios, y cuando Dios no actúa aún lo ofenden todavía, con el brazo alzado y el puño cerrado, enojados contra Dios, y no saben que eso mismo Dios ha puesto en ellos endurecimiento de corazón para castigarlos. Porque cuando Dios endurece el corazón de una persona, es para castigarlo. Es para castigarlo. Y estos acá que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades, son personas que tienen el corazón endurecido, que son agentes del mal. ¿Me entiende? Pero si tú y yo vivimos bajo la sabiduría de Dios, nunca tendremos que ni siquiera acercarnos ni tener la más mínima comunión con estas personas. Si son nuestros familiares, si son nuestros padres, oremos para que Dios los salve y los convierta, o Dios tenga misericordia. Pero si Dios ha determinado juicio, ya no hay solución, hermano. Dice, cuyas sendas son torcidas. Mira, ¿y cómo termina esta porción? Y se extravían en sus senderos. Está diciendo que todo lo que ellos planifican al final fracasa. Cuyas sendas son torcidas. Hoy día hacen una cosa, mañana ¿no? Ahí usted mira, por ejemplo, la vida de este famoso narcotraficante Pablo Escobar. De repente algunos han visto la serie de Pablo Escobar. Algunos que se ha atrevido a verlo, de verla, porque creo que Netflix ha hecho, me parece, no sé, hizo una serie de Pablo Escobar. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó ese hombre, hermano? Cuando Dios dice se acabó, se acabó. Con todo el dinero que tenía, con toda la gente que lo protegía. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lo detectó, aquí está, y se lo entregó. Y lo mataron, con toda su plata. Ni lo enterraron, con todo lo que tenía. Hermano, todo lo que el hombre malo, perverso hace, que no es sabio, dice, cuyas sendas, las sendas, esos caminos se torcerán y se van a extraviar en sus senderos. Nunca llegarán a lo que ellos han pensado. Nunca. Porque Dios interviene. No hay hombre malo, no hay hombre perverso, no hay hombre necio que triunfe, hermano. Pero en cambio, acá dice que el Señor, ¿qué hace? El Señor nos da prosperidad. Él reserva la prosperidad para los rectos. Y ese escudo a los que andan en integridad. Es una promesa de Dios. ¿Quieres eso? Aquí está la respuesta. Repasa. Si Dios te ha hablado, repasa en tu casa. Mira toda esta secuencia que hay. Pídele a Dios que te dé. Señor, yo quiero ser sabio. Pero para ser sabio, Señor, primero tú tienes que producir en mí el deseo y el hambre de guardar tu palabra. En segundo lugar, Señor, tú tienes que poner el deseo de atesorar tus mandamientos en mi corazón. Señor, y yo tengo que poner oído a tu sabiduría. Yo tengo que inclinar mi corazón al entendimiento que me estás dando. Yo tengo que clamar por la inteligencia. Tengo que alzar la voz para que me des entendimiento. Lo tengo que buscar como plata, como lo más importante en mi vida. Y entonces yo entenderé el temor de Dios y descubriré el conocimiento de Dios, porque Dios también me dará sabiduría. Acá está, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Mire, todo lo que viene después
de qué te libera y de las cosas que tú después tienes que hacer sabiamente para no pecar contra Dios. Y también nos presenta cómo terminan las personas que no son sabias. Tú eliges. Cada uno de nosotros elegimos, hermano. Cada uno, cada día. Padre, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por esta palabra que tú me has dado. Gracias, Señor, porque es tuya. Gracias, Señor. Mira a esta juventud que necesita tener un encuentro contigo cada día, como yo y todos los que estamos aquí, Señor. Cada día, Señor, de guardar tu palabra, de atesorar tus mandamientos, Señor amado, de oír tu sabiduría, de inclinar nuestro corazón al entendimiento que nos has dado, Señor, de clamar a la inteligencia para ser, Señor, inteligente, entendido de los tiempos y de las cosas, y alzar la voz para que el entendimiento se haga realidad en nosotros. Hay que buscarlo más que cualquier cosa en esta cosa creada, porque lo que viene de ti es tuyo, Señor, por lo tanto no es creado, sino es una característica tuya que tú la transmites a nosotros para ser nosotros imagen y semejanza tuya, Señor. Ser sabios, Señor, ser sabios como nunca llegaremos a tu sabiduría, pero actuaremos en sabiduría, Señor, y seremos como tu Hijo Jesucristo, cumpliendo tus mandamientos, guardando tus mandamientos, Señor, atesorando tus mandamientos. Y te damos gracias porque tú, Señor, vas a darnos prosperidad, tu escudo nos vas a proteger en integridad, Señor. Señor, y podremos nosotros hacer justos juicios, Señor, Padre de la gloria. Haremos justicia, juicio, equidad y todo buen camino tomaremos la decisión, Señor, porque tu sabiduría entrará en nuestro corazón, porque tu sabiduría cautivará nuestro corazón, que tu sabiduría se quedará por siempre hasta la eternidad en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Jesucristo. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? Párese, hermano, y dígale, Señor, tú eres vivo. Dile, tú eres Dios poderoso. Alaba a Cristo. ¿Cuántos son jóvenes? Yo creo que acá es un culto de jóvenes o de ancianos. A ver, ¿cuántos son jóvenes acá? A ver, alce la mano y dígale, gloria a Dios, o no sé lo que tú dígale. Si tú eres joven, glorifica a Dios. Si no, ahí nomás quédate como viejo, porque hay jóvenes que parecen viejos, que tuvieran 90 años. Alaba a Cristo, hermano, adora a Cristo. Dile, gracias, Señor, gracias, gracias. Dile al Señor lo que tú crees, hermano, lo que tú expresas de tu corazón. Si realmente eres un hijo de Dios, que de tu boca salga una alabanza, una adoración a Dios. Dile al Señor lo que tú crees de Él, aleluya, porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es santo. Abre tu boca, no la cierres, abre tu boca, suelta esa boca, alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo, alábale, alaba a Dios, porque Cristo es la sabiduría personificada. A Él tenemos que ir, a Él tenemos que recurrir cada momento, a cada instante. Gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria. Amén.